una serie, igual es mucho preguntar a ver si alguien se acuerda porque solamente lo dije una vez. Sí, es mucho. Ya después de que sigamos unas cuantas veces, entonces ya lo vamos pillando, ¿vale? ¡Ey! Que le va, gracias. Sí, esta serie la he titulado Por la Fe. Y lo que quiero ir haciendo es analizar ese capítulo 11 del libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos. Vamos a ver un solo versículo en el que en los personajes, habla de los personajes de los cuales me quiero centrar hoy, ¿vale? Hebreos capítulo 11, el versículo 4. Y dice así la palabra de Dios: por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Nos quedamos solamente con este versículo, ¿sí? Y en este versículo encontramos tres verdades. Me voy al grano ya, ¿eh? No perdamos tiempo. Tres verdades que encontramos aquí. En primer lugar, que Abel ofrece a Dios un sacrificio, dice la palabra, más aceptable que Caín, porque Abel lo ofrece ¿cómo? Con fe. Sí, dice por la fe, ¿verdad? En segundo lugar, vemos que Dios recibió la ofrenda de Abel. Y eso implica que Abel es considerado justo delante de Dios. ¿Sí? Cuando Dios acepta el sacrificio de la persona es porque es considerada justa delante de Dios. Y en tercer lugar, por la fe, Abel habla todavía. Vamos a Génesis, ¿sí? Para poder entender mejor de qué estamos hablando, qué es todo esto, quién es este Abel, quién es este Caín, ¿verdad? Quizás muchos de nosotros sepamos de estos personajes, lo hayamos leído, pero vamos a meditar un poquito en lo que la palabra nos dice en Génesis 4 y vamos a leer los 7 primeros versículos para poder entender qué es lo que ocurrió aquí, ¿vale? Leo desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y dice así, Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 7. El hombre se unió a su mujer Eva. ¿Quién era el hombre? Adán, muy bien. Y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no vio así a Caín ni a su ofrenda. Y por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel
Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe de cuidar a mi hermano, el guarda de mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que yo puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro, y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, le respondió el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Caín, no, ahí me quedo, al este del Edén. Punto. Oye, que me he leído todo. Había dicho que acabo de ver la apunte y tenía apuntado hasta el 7. Perdón. En realidad iba a trabajar todo, pero me has llevado a la 17. Sí, eso estaba yo diciendo, pero no era 7, no era 17, era lo que me equivoqué. Vemos a 2 hermanos, ¿verdad? Hijos de Adán y Eva. Y vemos que estos hermanos ya estaban practicando los sacrificios para Dios. ¿Qué era lo último que tenemos narrado en Génesis? ¿Qué había acontecido justo antes de esta narración? Se puede mirar, ¿eh? ¿La caída de quién? Sí, de Adán y Eva, ¿verdad? Para que entiendan las personas que no han escuchado de la Biblia, ¿es que tropezaron así y se cayeron? No. ¿Qué significa? ¿De qué estamos hablando? De que pecaron. Entró el pecado en el hombre, ¿verdad? Y fueron sacados de esa tierra de deleite, ese jardín, ese Edén, ¿verdad? Pero y lo siguiente que nos cuenta ya es de Caín, de Abel, y ya les vemos a ellos haciendo, digamos, ofreciendo sacrificios, ¿no? Esto nos está diciendo que Dios ya había establecido desde entonces la práctica de los sacrificios para poder acercarnos a Él. ¿Sí? En Hebreos 9:22 la palabra dice que sin derramamiento ¿de qué? De sangre no hay perdón de pecados. Esto es ¿os acordáis cuando hablamos de las leyes espirituales? ¿Sí? Normas que Dios ha puesto, que Dios ha establecido. Y esta es una de ellas. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y vemos, ¿no?, que cuando Dios iba a expulsar al hombre del jardín del Edén, Él mismo, si nos fijamos en el capítulo 3, en el versículo 21, dice que Dios el Señor hizo ropa ¿de qué? De pieles para el hombre y para la mujer, y les vistió, porque ¿os acordáis que ellos, en cuanto tomaron de ese conocimiento del bien y del mal, comenzaron a ser conscientes ¿de qué? De la desnudez. Hasta entonces no se habían dado cuenta, ¿verdad? Porque no había mal. Pero al tomar de ello, se les abrió los ojos, dice, fueron conscientes y Dios dice que les viste. ¿Qué es lo que es necesario? ¿Qué es necesario para que nosotros podamos tomar la piel de un animal para vestir a alguien?
matarlo, ¿vale? Matarlo. Aquí se ve la primera matanza, vamos a decir, de un animal, sí, que no nos la describe, pero se da por hecho que ha ocurrido para poder vestir a Adán y a Eva, porque ellos se habían cubierto ¿con qué? Con hojas de higuera, ¿verdad? Con hojas de higuera. Así que es muy probable que Dios en su misericordia ya enseñase a Adán y a Eva que era necesario que se derramase, o sea, la muerte de un animal, que se derramase sangre para poder entrar en relación a Él, para poder cubrirse de las vergüenzas, ¿no? Para poder cubrir el pecado, la vergüenza, que era necesario ese derramamiento de sangre. Nos dice el texto que Caín preparó un sacrificio con los cereales que él mismo cultivaba. Esto implica que no siguió el precepto de Dios. Caín no obedeció la norma que Dios había establecido. Él no quiso obedecer a Dios, no le importó lo que Dios dijera. Sí, él decidió llevar aquello que, bueno, que él tenía, ¿no? Esto nos revela de la falta de temor que había en el corazón de Caín hacia su Dios. Sí, había una falta de sometimiento a la norma, ¿sí? A lo que se había establecido, que lo acabamos de decir, que era lo que se había establecido para que hubiese, para que Dios aceptase ese sacrificio, derramamiento de sangre, efectivamente, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí es que Caín se saltaba la autoridad de Dios y quedaba en evidencia su rebeldía. El texto nos enseña implícitamente la rebeldía de Caín, ¿no? Caín decidió cuál iba a ser la ofrenda que él decidía que iba a entregar a Dios. Pero la realidad es que nosotros no podemos acercarnos a Dios con nuestros propios criterios. Nosotros no podemos acercarnos a Dios a nuestra forma. Aquí el que manda, ¿quién es? Dios. Él es el que pone las reglas, ¿no? Y Él no aceptará otra forma que no sea la que Él ha establecido, la que Él ha determinado, ¿no? Toda otra forma de intentar acercarse a Dios es rebeldía. Es rebeldía, es una forma de atentar contra la autoridad de Dios. ¿Sí? ¿Lo vemos? Sí. Es algo donde tú dices, no me importa lo que tú digas, yo voy a decidir y voy a pensar de qué forma me acerco a ti, ¿no? Así que tenemos que tener mucho cuidado con pensar de que nosotros podemos decidir cómo nos relacionamos con Dios. En la palabra vemos que Él determinó que solo a través de un sacrificio, del sacrificio de su Hijo Jesucristo, podemos tener paz para con Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios va a perdonar los pecados, que Dios va a permitir que nos acerquemos a Dios solo a través de ¿quién? Del sacrificio de Jesucristo, ¿sí? El hombre viene intentando otras formas, muchísimas formas de hacerlo. Y yo quiero que vosotros me ayudéis a pensar en cuántas formas ha decidido el hombre por sí mismo a acercarse a Dios. A través de bondades, ¿no? Voy a portarme muy bien. Sí. Las obras vienen a ser lo mismo, el ser bueno. El arrepentimiento. El arrepentimiento. Sí, el arrepentimiento es bueno, ¿verdad? Sí, es algo que el Señor ha establecido. A través de ídolos. Pero eso nos queda, ¿verdad?, como tan grande. Vamos a definir ídolos. ¿Sí? Los santos.
Por ejemplo, ¿sí? ¿Quiénes eran los santos? ¿Sabéis quiénes eran los santos en realidad? Mártires. Eran hombres y mujeres que habían amado a Dios hasta la muerte, ¿sí? Pero ¿podemos llegar a Dios a través de personas que han amado al Señor? No. No podemos llegar a Dios a través de la adoración a esos dioses, ¿no? Ya sean santos, ya sea la persona de María, a la cual nosotros respetamos, ¿sí? Como una hermana nuestra en la fe, una mujer destacada, ¿verdad? Que Dios escogió para permitir que su Hijo Jesús naciese aquí en la tierra, ¿no? Que a veces se le han puesto títulos que no tienen sentido. Por ejemplo, cuando se le ha llegado a llamar Madre de Dios, son títulos que son, voy a decir, relativamente recientes, que no corresponden, porque vosotros creéis que Dios puede tener madre. No, si no, no sería Dios. La diosa sería la madre, ¿vale? El origen de la existencia es quien es Dios, ¿verdad? Pero a lo que voy, ¿cuántos grupos están estableciéndose, están levantándose ahora de forma que quieren acercarse a Dios a través del conocimiento? ¿Sí? A través de quiero entender, voy a buscar unas verdades profundas, ¿sí? Y a través del entendimiento puedo intentar querer acercarme a Dios, ¿no? Aquellos que meditan, que queda todo muy, muy bonito, ¿verdad? Como muy pacífico, pero lo que hacen es todo lo contrario de lo que dice la Escritura, ¿sí? Lo que hacen es buscan, digamos, una ausencia de ideas en su mente, peligrosísimo, por cierto, ¿sí? Dejar la mente en blanco. Cuando la Escritura nos habla de meditar, precisamente de lo que nos habla es de que demos vueltas a la cabeza, que nos preocupemos, que reflexionemos en lo que dicen las Escrituras. Eso es meditar, nunca dejar la mente en blanco, ¿vale? Eso es todo lo contrario a lo que tenemos que hacer, ¿sí? Porque cuando tú la dejes en blanco, yo te digo rápido, ¿quién te la toma, ¿Quién te la toma? Y esto es el centro de todo lo que tú lo vas a hacer, ¿no? Autocontemplación, te dicen, no, tienes que mirarte, tienes que sentirte, tienes el ahora, el aquí y ahora, que solía, de la que buscan, ¿no? Todas estas personas que están en estos mundos, ¿no? de adoración, ¿no? Personas destacadas, no importa, uno mismo, como estamos diciendo, ¿no? Nuestras propias bondades. ¿Son estos los medios que ha establecido Dios para que le conozcamos? Por muy bueno que tú seas, te aseguro que no das la talla. Tenemos un Dios que es santo. ¿Qué significa esto? Apartado. Que es único. Que es único. No, que es santo, santo, voy a por santo. Sin pecado. Sin ningún pecado. No hay maldad ninguna, es una limpieza total que nosotros no podemos ni concebir, ¿sí? Dios no va a consentir un solo pecado de nadie, ¿verdad? Y eso lo vieron en sus propias carnes, pero Adán y Eva mismo, ¿verdad? Un solo pecado, un pacto con una sola norma, y cayeron en ella y tomaron la consecuencia. Así que cuando nosotros, por muy aparente buena intención que tengamos, intentemos entrar en una relación con Dios, siempre que sea una forma distinta a la que Dios ha establecido, te aseguro que no lo va a recibir. Y más bien lo que estamos mostrando en lo profundo de nuestro corazón es la rebeldía, porque no estamos respetando las normas que Dios mismo ha establecido. ¿Sí? Dijo
Dios en su palabra, si lo buscamos en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Quizás lo leemos juntos. ¿Lo podemos leer entre todos? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese mediador? Jesucristo. ¿Sí? Un solo mediador entre Dios y los hombres. Así que, conforme a lo que Él ha establecido, así nos reciban. Este mismo principio lo podemos aplicar a todo aquello que nosotros queremos ofrecer a Dios para agradarle. Porque yo sé que muchos aquí decimos, bueno, yo como no adoro, yo qué sé, que no hago meditación trascendental y no adoro a personas o a seres, ya me he librado, ¿verdad? Sin embargo, el principio es el mismo, ¿sí? Lo que no esté bajo las normas de Dios será tomado como rebelión, por muy piadoso que aparente. Yo decido no ir a la iglesia, porque allí todos son unos hipócritas. Pero voy a leer la Biblia. E incluso, hasta mira, me voy a levantar de madrugada, ¿vale? Me voy a levantar a las 3, así que seguro que así agradaré a Dios, ¿no? O voy a servir a Dios organizando en mi casa una reunión de oración, porque no me gusta nada cómo oran en mi iglesia, ¿eh? Además creo que oran poco. Mira, casi me voy a organizar yo la reunión de oración, ¿no? O voy a hacer un estudio, enseñaré la Biblia por mi cuenta, porque como no cuentan conmigo en la iglesia para hacerlo, o me busco un novio que no conoce a Jesús y luego voy a dar mis diezmos a la iglesia. Entonces, como que estoy intentando compensar, ¿verdad? ¿Agradarán esos diezmos a Dios? Muchas cosas aparentemente buenas, pero en desorden, en desobediencia, rebelándonos contra el principio de autoridad puesto por el mismo Dios. No van a prosperar. ¿Sí? No hace mucho el Señor me habló de autoridad, ¿vale? De principios de autoridad. Y, hermanos, yo he estado muchos años sirviendo al Señor con un corazón completamente convencido de que lo estaba haciendo con toda mi pasión para Él, ¿vale? Y el Señor me enseñó hace poco este principio, que seguro que me lo había hablado antes, pero mi corazón no quería escucharlo. ¿Cuántas cosas hice yo por mi cuenta? Sin que Dios ni nadie en la iglesia me las pidiera. No está Olga. Sí, a Olga yo le dije por mi cuenta, ¿verdad? Olga. Sí. Mira, a ti te gustaría estudiar la palabra. Y claro, ¿es algo malo lo que estoy diciendo? No. ¿Tenía pasión cuando yo lo hacía? Olga, tú eres testigo. ¿Tenía yo pasión cuando yo lo hacía? Sí. Lo hacía. Estando yo en una iglesia, ¿puedo yo determinar lo que yo hago sin contar con las autoridades de esta iglesia? No. Hace poco me di cuenta de lo que había hecho, ¿eh? Y lloré amargamente, imaginaros. Cuántas cosas, cuánto tiempo de mi vida dediqué a hacer cosas completamente convencida. Me conocéis, hermanos,
que no soy mentirosa. Me arrancó el Señor de eso, ¿eh? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos años? ¿Cuántas fuerzas he entregado yo, creyendo que estaba entregando al Señor? Y el Señor me reveló que lo había hecho por mi cuenta, no me habían pedido nada. No lo consulté con aquellos que eran mi autoridad. Y me di cuenta de cuántas cosas que yo creía que iba a llevar y cómo cantaba esa canción a mi Señor que decía, esta canción que dice que anhelamos que el Señor nos diga bien, buen siervo y fiel. ¿Os acordáis también de esa canción? ¿No os acordáis? Sí. Sí, y yo cantaba orgullosa diciendo, sí, Señor, tú me dirás bien, buen siervo y fiel. Qué torta me dio el otro día. Y no os estoy hablando de mucho tiempo, ¿eh? Cuando me di cuenta y decía, perdóname, Señor, perdóname, Señor, porque la rebeldía de mi corazón la derivé incluso haciendo cosas buenas, muchas cosas buenas, muchas cosas buenas, ¿verdad? Y que han sido para mucha bendición, ¿eh? Para algunos que lo han recibido por la misericordia de Dios. Pero ¿qué voy a poder presentar yo delante de mi Dios? El Señor me lo enseñará. Cuidado con la originalidad. Cuidado con decidir hacer nosotros cosas por nuestra cuenta, sin que sea Dios quien nos la haya pedido. Y Dios no se salta la norma. Y Dios no se salta la norma. Los hijos de Aarón perecieron por el propio fuego de Dios, que los quemó a ellos, cuando decidieron ofrecer incienso sin que Dios se lo hubiese pedido. Es fuerte. Vamos a verlo en Levítico, ¿eh? En Levítico, en el capítulo 10. Levítico, en el capítulo 10, los 2 primeros versículos dicen así. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor, aquí lo traduce, un fuego que no tenía por qué ofrecer. Como dice Valera, un fuego extraño. ¿Por qué? Pues él no se lo había mandado. Entonces, ¿qué ocurrió? Salió fuego de la presencia del Señor, un fuego que los consumió. No fue a lo que estaban ofreciendo, al incienso, sino los consumió a ellos. Los consumió a ellos. Y murieron ante él. Terrible acontecimiento, ¿no? Y cuando uno no entiende los principios de Dios, uno se asusta, ¿eh? ¿Cuántas veces nos hemos asustado al leer el Antiguo Testamento? Dices, ¡qué barbaridad! ¡Qué Dios más sanguinario! ¿Sabes lo que estaba haciendo Dios? Dejando muy claro, cuáles son las normas y cuál es su santidad. Con Dios no debemos de jugar. Por mucho que nos ame, cuidado, ¿eh? Cuidado. Caín conocía de Dios. Él quería relacionarse con Dios, pero su corazón no era recto. Nos dice en Tito, capítulo 1, 16, dice que profesan, está hablando de personas que están entre los cristianos, pero profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan, son
abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. ¿Sí? Llegó a ofrecer un sacrificio, pero para Dios, ¿cómo lo recibió Dios? Como algo abominable, abominable, algo terrible para Dios. Todo aparenta espiritualidad, buena intención, pero la idea es hacer pasar a Dios por nuestras normas. ¿Sí? Como que queremos que sea Dios quien baile al son que nosotros tocamos, ¿no? Y esas cosas que nosotros nos conviene desde nuestro punto de vista y queremos que Dios adapte a nosotros, ¿verdad? Son solo pensamientos de hombres, son cosas que se nos ocurren a nosotros y Dios los rechaza, dice la palabra, como abominaciones, algo que el Señor detesta. La palabra nos dice que Abel ofreció lo mejor de su rebaño. Dice que fueron los primogénitos con su grasa. Él ofreció no solo lo mejor, sino exactamente lo que Dios había establecido. Ahora bien, el mero sacrificio no fue suficiente. ¿Qué es lo que Abel necesitó para que ese sacrificio que él ofreció a Dios fuera agradable y fuera recibido por Dios? Que hemos leído en Hebreos. La fe. Efectivamente. Ofrecemos lo correcto, pero lo tenemos que ofrecer con fe. Entonces, como estamos viendo, podemos ofrecer cosas que son correctas y luego Dios no las quiera recibir. ¿Puede ser así? Sí, tenemos que tenerlo claro, ¿no? Dios no recibirá algo correcto si no va acompañado de un corazón correcto, de una intención limpia, de la fe adecuada. ¿Cuál es nuestra actitud cuando hacemos las cosas? Esta tiene que ser nuestra pregunta. Y yo recomendaría que adaptáramos otro engaño, porque solemos tener mucho. Y lógicamente no nos damos cuenta, porque por eso es autoengaño, ¿vale? Sí. Podemos hacer lo correcto, pero tener un corazón contaminado, incluso por la religiosidad. Hay veces que podemos estar llenos de orgullo espiritual. Yo soy mejor que mis hermanos, no te quepa duda. ¿Sí? Yo oro más, yo hago más, yo leo más, ¿Y de qué nos estamos llenando? Sí, el Señor no se dedicaba a presumir cuán bueno era Él. Y fíjate si tenía de qué presumir. Vamos a la iglesia, leemos la Biblia, servimos en muchas cosas, pero en nuestro corazón hay veces que lo único que se puede llenar es de orgullo, de autosatisfacción, a veces de envidia. Dios no se va a deleitar en nada de eso. Y seamos honestos, porque hay una tendencia en sentirnos superiores cuando nos esforzamos por obedecer a Dios. ¿Sí? Y esto suele ser la realidad en el mundo espiritual. Cuando una persona es descuidada, se siente tan mala, tan mala, tan mala que cree que Dios no le va a aceptar, ¿verdad? ¿Cuán pecador soy? Es un extremo, ¿verdad? ¡Pum! Nos vamos unos por ahí. Pero los otros, los que sí se están esforzando, los que sí están intentando, ¿no?, escuchar las normas, meditar en ellas y tal, ¿cuál es el peligro que corremos? El orgullo. ¿Sí? Es la otra, es el otro camino que el enemigo usa muchas veces, ¿verdad? Poder sentirnos superiores, sin darnos cuenta, aunque decimos que no, Y nosotros creemos que no, y nosotros creemos que no. Hasta que el Señor permite una situación en la que tú dices, pero si estoy todo el día juzgando, obviamente. No lo hago con mi boca, pero aquí estoy mirándole a ese, el otro tal, mira este que hace, mira este que poco sabe, mira este, quien se cree, o sea, y ¡pac! Y lo tengo aquí, y de repente digo, ¿pero qué estoy haciendo?
¿Quién me cree que soy? Volviendo a la situación de Caín, quizás alguno pudiera pensar, a ver si vosotros habéis pensado esto, ¿vale? Caín, ¿a qué se dedicaba? A la tierra, era agricultor, ¿verdad? Y Abel, pastor de ovejas. Entonces, qué fácil, ¿qué van a entregar cada uno? Lo que tienen, ¿verdad? Sí, yo en su momento pensaba, como analizando, y yo digo, padre, ¿dónde está la culpa? A ver, aquí, ¿dónde está la culpa? No lo entendía, ¿verdad? No, porque yo decía, bueno, podría ser que cada uno, mira, con el mejor corazón, pues van y ofrecen lo que pueden, ¿verdad? Dios no me va a ofrecer lo que no tengo. Pero si observamos el texto, vamos a descubrir varias cosas y vamos a descubrir el corazón de Caín. En primer lugar, la palabra no nos dice que Caín ofreciese lo mejor. No nos dice que Caín ofreciese lo mejor. Lo que dice es que presentó una ofrenda de cereal, pero no nos habla de que se esforzase en ofrecernos lo mejor. Y eso nos revela que el corazón de Caín era un corazón, ¿qué? ¿Cómo? Sí, bueno, no ofrecer lo mejor, ¿qué nos puede decir de la persona? Egoísta, escaso, mediocre, tacañito, ¿verdad? ¿Sí? No ofreció lo mejor. El corazón de Caín no era muy agradecido para con Dios. En segundo lugar, como hemos visto, ¿no? Y estábamos meditando, él se salta la norma, él sabe perfectamente cómo tiene que entrar en la presencia de Dios y él dice, mira, yo ya voy a entregar lo que a mí se me ocurre, ¿no? ¿Para qué andar buscando nada más? Te ofrezco lo que yo creo, ¿no? Que tengo que ofrecer, ¿no? Así que descubrimos, como hemos dicho, un corazón rebelde. Pero en tercer lugar, queda al descubierto un corazón contencioso para con su hermano. O mezquino, ¿no? Mezquino en cuanto a lo que estamos diciendo, no generoso, ¿no? Pero contencioso para con su hermano. Por un lado, no quiso contar con él para su ofrenda. Si Caín sabía cuál era la forma de poder entrar a la presencia de Dios, ¿qué tenía que haber hecho, hermanos? Hablar con su hermano y comprar un animal, ¿verdad? Pero vemos que Caín no quería depender de Abel para nada, ¿sí? Orgullo. Descubrimos el orgullo, descubrimos la independencia. Yo no quiero depender de mi hermano, ¿sí? No voy a pedirle nada. No vaya a ser que luego le deba, ¿verdad? Como nos ocurre, estas cosas sí nos suenan más, ¿no? Más que los corderos y los... Autosuficiencia. Yo apaño las cosas, ¿verdad? También vemos que ante el rechazo de Dios para con su ofrenda, se desató en él un terrible problema, ¿de qué? De envidia. Terrible, ¿verdad? Y como vemos, la envidia abrió la puerta a otros pecados bastante cada vez más fuertes, ¿verdad? La envidia atrajo a otros pecados peores. Él se volvió iracundo, ¿sí? Delante de Dios, que vemos a un Abel que dice, ¿cómo estaba? En el versículo 5, enfurecido, ¿sí? Enfurecido, y dice que también le entró desánimo, frustración. Probablemente había un punto de depresión en Abel. ¿Qué nos dice Dios? Que andaba cabizbajo. Cabizbajo, ¿vale? ¿Qué actitudes tenemos nosotros para con nuestros hermanos? ¿Está tu corazón en paz cuando piensas en tus hermanos? ¿Envidiamos lo que tienen?
lo que hacen, envidiamos sus talentos, sus triunfos, su prosperidad. ¿Por qué le va a este también? Sí, yo también soy hija de Dios. Como vemos en el versículo 7, dice, si hicieras lo bueno, estoy en Génesis 4, si hicieras lo bueno podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Podemos ver que si hacer lo bueno, lo que Dios te pide, te va a guardar de entrar en esa rueda, porque Dios te va a dar la satisfacción que tú necesitas. Pero si no, el pecado nos atrapa. ¿Y qué hacemos? ¿Damos más rienda suelta a qué? A más pecado. En el versículo 8 nos dice que Caín habló con su hermano. ¿De qué hablaría con su hermano? Reprochándolo. Eso pensaba yo. ¿Sí? Pero después de la ofrenda, ¿no? Después de la ofrenda. Habló, dice, habló con su hermano. ¿Discutiría? Yo creo que probablemente le culpó de la frustración personal. ¿No ves? ¿No ves cómo estoy? La culpa la tienes tú, ¿verdad? Que has ofrecido un sacrificio mejor que el mío. No sabemos exactamente, pero lo que sí vemos es que estando en el campo, donde nadie los veía, lo atacó y lo mató. La envidia crea una raíz de amargura que nos lleva al odio, al asesinato. Igual tú dices, no he matado a nadie literalmente como hizo a Abel. Pero ¿cuántas formas tenemos de matar, hermanos? Muchas, ¿no? Igual ya no le hablo. Y otros que se sienten más santos dicen, mira, yo lo ignoro. ¿No? Le he perdonado, solo nos vamos a decir así, le he perdonado, pero no me hables, no me hables. Voy a hacer que se me desactive el perdón. Y se me note que se me cambia el semblante, ¿no? Que no es verdad, ¿no? Le ignoramos. Eso sí intentamos decir que le ignoramos, porque tenemos una mala leche dentro de nosotros cada vez que pensamos en la persona, que por eso preferimos ignorarlo para no darle muchas vueltas a la cosa, ¿verdad? O tenemos pensamientos destructivos hacia esa persona. Se nos activa la crítica. Le vamos a ver, mira, muy bueno, ahora que has dicho eso, mira, le vamos a ver. No, que sí me ha pasado. Claro que sí, anda, no, y que nadie se atreve a levantar la mano diciendo, no, yo. A mí me ha pasado, yo creo que ya lo he matado, lo he enterrado y luego no va a permitir, Sí. Y se tiende a ver todo lo que hace como que lo hace mal. Todo lo hace mal. Todo lo hace mal. Todo. Somos capaces de hacer un análisis y ver, mirad, yo reflexionando en tiempos, ¿vale? de crisis en mi vida, yo me daba cuenta, era hacia mí, ¿no? No importa, que seguro que yo también lo he hecho, ¿eh? Pero yo me daba cuenta de que todo aquello que antes era buen rollo, o sea, que tanto le gustaba a la persona, ¿no? Igual que tú dijeses, que hablases o lo que sea, cuando ya ha entrado pic, este clic, ahora de repente, o sea, no sabes cómo le irrita o cómo me irrita, ¿sí? De decir, que diga esa misma tontería que siempre dice, mira, antes dice, ¡guau, qué gracioso! ¿Cómo nos reímos? Y luego ya, cuando vuelve, ¿no? Si yo ya se me ha activado la envidia, entonces no, o sea, es que siempre dice la misma tontería, ¿verdad? O sea, pum, y cambiamos la actitud, ¿es verdad o no es verdad? O sea, cambiamos la actitud, nuestro punto de vista hacia la persona es terrible, porque ahora sí que sí, la tienes, ¿verdad? Es fuerte, pero este es terrible, ¿eh? O sea, cómo actúa en nosotros, ¿no? Cómo miramos, cómo criticamos, cómo buscamos, digamos, al hermano, ¿no? Y eso es lo que también nos puede pasar
a nosotros, ¿no? No podemos dar nada agradable a Dios con estas actitudes. Así que, perdona, pero si tienes algún problema con alguien, te animo a que lo empieces a cerrar ya. Porque va a haber un montón de cosas que no te va a servir para nada, ¿no? El Señor no te va a aceptar, ¿no? La palabra nos dice incluso, fijaros, eran cosas que venían rápidamente a mi mente, ¿no? Cuando estaba pensando en esto. La palabra incluso nos dice que no participemos de la Santa Cena. Así. Cuando tenemos problemas con los hermanos, que ni siquiera tomemos los símbolos, ¿no? Me voy a ir a, pues si activas ahí Primera de Corintios 11, ¿no? Como dice cuando está hablando de ese pan, cuando está hablando de ese vino, ¿no? Dice aquí en el 27, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Claro, hay gente que está buscando todo tipo de pecados, o bueno, siempre has hecho algo, ¿no? O sea, así que cada uno debe de examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, porque el que come y bebe sin distinguir el ¿qué? El cuerpo. Está hablando de la comunión con nuestros hermanos. Está hablando de la comunión con nuestros hermanos. Come y bebe su propia condena, ¿no? Incluso vemos que el Señor, como Padre que es de todos nosotros, es un Padre que no va a consentir que haya odio entre los hermanos. ¿Sí? A veces los padres, consciente o menos conscientemente, son incluso ellos los que siembran el odio entre los hermanos, ¿verdad? Pero nuestro Padre Celestial no consiente que haya odio entre los hermanos y dice que lo disciplinará cuando hay odios entre los hermanos. En ese mismo texto que acabamos de leer, dice el versículo 30, por eso, por este problema de participar del pan y el vino incorrectamente, ¿sí? Sin discernir ese cuerpo, dice, hay entre vosotros muchos débiles y enfermos e incluso varios ya han muerto, ¿sí? Por eso dice, examinaos antes, ¿no? De hacer esto. O sea que va a haber disciplina, porque nuestro Padre que está en los cielos no consiente que en su casa haya odio entre los hermanos. Juan, en una de sus cartas, nos llega a decir que si nosotros, dice, el que odia a su hermano no ha conocido el amor, no ha conocido al Padre, ¿sí? Más bien mostraríamos de que ni siquiera somos hijos de Dios. Si nosotros sentimos en nuestro corazón que siempre está como revelado, como con problemas, voy a decir, con los hermanos, lo que podemos ver, te animo, sinceramente, no lo estoy queriendo decir a rabia ni a burla, sino ponte delante de Dios y reflexiona tu propio corazón, ¿no? Para ver a ver si quizás todavía no conoces al Señor. Lo más triste es que Caín no se arrepintió en toda esta situación. Estamos en Génesis 4, en el versículo 9, vemos que el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿No? El Señor pregunta, ¿no? Y Abel le miente. ¿Qué le dijo? No lo sé. No lo sé. Y luego desvía su responsabilidad, ¿no? ¿Acaso soy yo su cuidador? ¿Soy yo guarda de mi hermano? ¿Somos guardas de nuestros hermanos? Sí, somos guardas de nuestros hermanos. Porque somos hermanos, porque somos una familia, porque somos un solo cuerpo. Claro que somos guardas de nuestros hermanos.
Claro que no tenemos que tomar a mal el hecho de que nuestros hermanos nos estén guardando, o nos hablen, o nos digan, mira, estoy preocupado por ti, estoy preocupada por ti, porque estoy viendo que estás mal, o estás en desánimo, mira, te estoy viendo, yo qué sé, malas actitudes, o estoy viendo, ¿estás bien? Yo qué sé, te veo siempre triste, o te veo siempre enfadada, te veo siempre... No tomemos a mal que nuestros hermanos se acerquen y nos pregunten y se preocupen por nosotros. Sí, somos guardas de nuestros hermanos y debemos de protegernos los unos a los otros, ¿no? Y entramos en una parte del texto que yo creo que nos puede hablar sobre aquello que decía el Hebreos 11, ¿no? Que Abel, que por la fe Abel habla todavía. Vamos a ver qué es esto. Como hemos leído de los versículos del 10 al 16, que yo me he adelantado, ¿verdad? Ahí el Señor reclama, ¿no? Le dice a Abel, ¿no? Que desde la tierra, la sangre de su hermano, estaba reclamando justicia. La sangre habla. Es algo que nosotros no podemos entender porque no es físico, estamos hablando de cosas que son espirituales. Caín recibe la maldición de Dios. Le dice que la tierra no va a producirle frutos. Hemos dicho que él era agricultor. Imaginaros un agricultor donde no tenga, o sea, siempre aquí, vaya allí, ¿verdad? Y nunca va a recibir fruto, ¿no? Además, él, que había querido asentarse, ¿sí? Caín era un hombre que quiso asentarse. ¿Cuál fue la orden? Esto ya es igual, venga, una mente ágil. ¿Cuál fue la orden que Dios dio a Adán y Eva cuando salieron al mundo, cuando salieron de Edén? Llenad la tierra. Multiplicados, ¿no? Extenderos, ¿verdad? Sin embargo, Caín, él quiso asentarse. Voy a trabajar la tierra, sí, y él tuvo la tendencia a quedarse en el lugar, ¿verdad? Sin embargo, ahora él llora porque él se iba a sentir como perseguido. Me llama la atención la forma en la que Abel mismo se autocompadece, ¿no? Ay, perdonad, no paro de decir Abel. Que Caín mismo se autocompadece, ¿no? Cuando dice el Señor, ¿no?, que andará como un fugitivo errante, ¿no? Este castigo es más de lo que yo puedo soportar. Le dijo Caín al Señor, no me condenas al destierro, ¿verdad? Nunca más podré estar en tu presencia. Ese es el estado del alma de una persona que no ama al Señor. Inestable, sin destino, sin sentido, ¿sí? Una sensación fuerte de no tener a dónde voy, qué hago, qué, no, nada tiene como sentido, nos sentimos perdidos, ¿no? Caín teme recibir aquello que había hecho, que dice, me van a matar. ¿Cómo sabía él, que de lo que siembras cosechas? De lo que siembras cosechas, Caín, sí, señor. Y él sabía, ¿no? Dice, uy, me van a matar, ¿no? Pero Dios, fijaros, estamos viendo la misericordia impresionante de Dios, incluso con Caín, que le dice, que le promete esa protección, ¿no? ¿Y qué hace? Dice que aumenta la condena a la persona que lo intentase matar a él, ¿no? A pesar de ello, Caín tiene que salir de la presencia de Dios y va a habitar a esa región al este del Edén, que es la zona de Irak, ¿no? La zona donde más adelante se va a construir Babilonia, ¿sí? Él ya se dirige para allí, ¿no? ¿Cómo habla entonces Abel después de muerto? Abel fue el primer mártir de la historia. Abel murió por ser justo, por su amor y fidelidad hacia Dios. Apocalipsis dice que las almas de los mártires están delante del trono de Dios clamando por justicia.
si no me equivoco, no sé si era el quinto, el quinto sello, ¿sí? Habla de esas almas que están delante de su presencia, pidiéndole al Padre que cumpla justicia. Fijaros en las palabras de Jesús. Vamos a Mateo 23. Mateo 23, versículo 35. Jesús mismo habla de Abel, y aquí vamos a ver ese testimonio, ¿no? 23, 35. Está Jesús advirtiendo a los maestros de la ley y dice: así recaerá sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel, sí, hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien vosotros asesinasteis entre el santuario y el altar de los sacrificios. Otro asesinato concreto, ¿vale? Os aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. Está hablando de que esa sangre que todavía apela, la de los mártires, ¿sí?, se va acumulando y caería un juicio bestial sobre la generación que mató al mártir por excelencia. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo. Cada mártir que se añade hace que el clamor delante de Dios aumente. Es algo que nosotros no vamos a entender con nuestros oídos, pero es, como hemos dicho muchas veces, una realidad espiritual. Y el Señor sí escucha cada vez más fuerte esa voz de los mártires que están clamando por justicia. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Dice el sello de Apocalipsis, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? Así que llegará el momento en el que nuestro Dios se levante contra todos sus enemigos y establezca su reino, aplastando definitivamente a todos esos enemigos. Pero yo quiero, en este momento, cerramos nuestros ojos un momentito, por favor. Y amado Espíritu Santo, te pedimos en este momento que tú te muevas con toda libertad en nuestros corazones, por favor, y en nuestras mentes. ¿Cuál es tu ofrenda para Dios? ¿Es una ofrenda de fe que va a ser aceptada por Dios? ¿Es una ofrenda que va a ser aceptada por Dios? ¿Estás dándole aquello que Él te ha pedido? ¿O simplemente aquellas cosas que a ti te parecen buenas y que te apetecen? ¿Tienes una actitud correcta en aquello que estás haciendo para Él? ¿O qué es lo que verdaderamente te motiva? El orgullo, el protagonismo, sentirte útil, valorado, algún tipo de ganancia. ¿Amas a tus hermanos como Dios te lo pide? Espíritu Santo, te pedimos en este momento, Señor, que tú seas trayendo a nuestra mente si hay alguien que el enemigo ha puesto alguna siembra en nuestro corazón contra él, ella. ¿Amas a tus hermanos como Dios te lo pide? ¿O dices que amas a Dios pero a los hermanos no tanto?
Señor, y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú abras nuestros ojos espirituales para que el día que estemos delante de tu presencia podamos entregarte esas obras fruto de lo que tú nos has pedido. Perdona, Señor, si estamos practicando cosas que a ti no te agradan. Abre nuestros ojos espirituales, arráncanos de ellas, Señor. Queremos agradarte. Queremos ser verdaderamente útiles, Señor. Productivos para ti. Háblanos, Señor. Queremos entregarte nuestros sacrificios con verdadera fe para que tú los recibas, Señor. Para que nosotros, Señor, seamos verdaderamente aceptados, aceptos en ti, Señor. Justos, agradables a ti. Gracias, Dios.